A ver, déjame verificar la conexión. Ya, ahora sí creo. ¿Me escuchan bien? Sí, profesor. Ya, ok, ahora sí, porque he tenido que cambiar de conectividad. ¿Me confirman, chicos? Sí, doctor, se puede ver. Listo, lo que les decía. Algo rapidito que preparé para la práctica. Esta ha sido una reunión casi improvisada, porque yo tenía entendido o teníamos entendido de que la clase teórica, después de la clase teórica, se tenía que hacer la práctica, pero como la clase teórica la tenemos recién el día jueves, y hay un grupo de práctica que tiene el día miércoles, sobre todo para ustedes que están en ese grupo, se va a hacer este marco teórico. Entonces, esta segunda práctica corresponde a metabolismo basal. Es un modelo experimental, como les dije, y a manera de contenido temático les presento esto, ¿no? Una introducción, materiales, el modelo experimental de metabolismo basal, los resultados, la discusión de resultados, conclusiones y referencia bibliográfica. Debemos de entender que este modelo es básicamente un modelo en el cual se hace cálculos matemáticos a partir de la medición del consumo de oxígeno. Pero para el consumo de oxígeno tenemos que generar condiciones especiales en el modelo experimental. Entonces, a manera de introducción diremos algunas definiciones. Por ejemplo, el objetivo general que se busca es la determinación indirecta de la actividad de las hormonas tiroideas, tanto T3 como T4. Y dentro de los objetivos específicos, básicamente, la determinación del metabolismo basal, la determinación del consumo máximo de kilocalorías en 24 horas para determinar ese metabolismo basal. A manera de introducción, entonces, diremos como concepto general que el metabolismo energético es básicamente el balance global de las transformaciones metabólicas que ocurren en todos y cada uno de los tejidos de un animal vivo. Además, esto va a comprender, por ejemplo, el consumo de carbohidratos, de grasas, de proteínas.
En promedio, ese consumo de estos alimentos va a estar dado principalmente el consumo de carbohidratos, entre 55 y 60%, el consumo de grasas, el consumo de proteínas, así como que esta distribución porcentual, tanto de grasas de 30% y de proteínas de 15%, nos va a dar una liberación o un consumo de energía al mismo tiempo, mejor dicho, lo que se produce, se libera y se consume en cuanto a energía. Pero esta energía producida va a ser dependiente del oxígeno. Ya hemos estado hablando en las clases pasadas de que todo lo que la glucosa se metaboliza finalmente se traduce en la fosforilación oxidativa en la producción de ATP. Por lo tanto, la cantidad de energía liberada por litro de oxígeno consumido en el cuerpo es de 4,825 kilocalorías en promedio. Estoy hablando de 1 litro de oxígeno. Para una dieta convencional, ¿qué implica una dieta convencional? Implica 45% de carbohidratos, 40% de grasas y 15% de proteínas. En esa dieta convencional, con esa distribución porcentual, equiparamos que 1 litro de oxígeno nos produce 4,825 kilocalorías. Entonces, la estimación del metabolismo energético se puede dar entonces de forma directa y de forma indirecta. De forma directa sería a partir del calor desprendido del sujeto experimental o del modelo experimental o del animal experimental, dado que cualquier proceso metabólico conduce inexorablemente a la disipación de energía en forma de calor. Finalmente, el calor nos va a determinar cuánto de energía se tiene o se consume. Entonces, si nosotros hacemos una diferencia entre el contenido energético de los alimentos que ingiere el modelo experimental o el animal o la persona y de todo lo que se excreta o se pierde, podemos decir cuánto se ha consumido o cuánto queda después del consumo. Y así podemos deducir más o menos cuál es la estimación metabólica energética. Otra forma de determinar este metabolismo energético es a partir de la determinación del consumo de oxígeno. Entonces, el oxígeno que consume o el dióxido de carbono y el nitrógeno que se excreta también nos puede servir de marcadores para ver cómo se está produciendo el metabolismo energético, ya que los procesos metabólicos que se ponen en marcha en reposo son casi exclusivamente los de tipo aerobio, porque los de tipo anaerobio básicamente ya son un consumo de oxígeno. Entonces, buscamos que en el metabolismo basal encontrar el metabolismo energético, pero a partir de la condición, entre comillas, de no consumo de oxígeno externo, pero sí del consumo de oxígeno interno que va a permitir esa producción de calor o esa producción de energía. En modelos experimentales, varía fundamentalmente en función a la actividad comportamental del animal, la temperatura ambiental y el tamaño. 3 variables entonces que tenemos que buscar controlar con lo que es el comportamiento, la temperatura ambiental y el tamaño. Entonces, ¿qué es la tasa metabólica? La tasa metabólica se define como la cantidad mínima de energía requerida por el animal para mantenerse vivo, en condiciones normales de reposo y bienestar. Y se toma como punto de referencia sobre el cual se añaden los requerimientos energéticos para mantener otras situaciones y actividades. Repito, es la cantidad mínima de energía que se requiere para mantenerse vivo en condiciones normales de reposo y bienestar. O sea, acá no hay actividad. Claro, mira, pero doctor, cuando estamos en reposo hay latido cardíaco. Cuando estamos en reposo hay actividad neuronal de las redes neurales, por ejemplo, el pensamiento. Sin necesidad de movernos está presentando y eso implica un gasto energético. Sí, pues todo eso involucra una cantidad mínima de energía. Incluso la misma actividad cerebral con un pensamiento o una actividad mental está generando un consumo de energía. Nos referimos a la tasa metabólica, la cantidad mínima de energía para mantenerse vivo. En los mamíferos, en general,
esta tasa metabólica aumenta con el peso corporal, de manera no lineal, sino alostérica, de forma que lo hace proporcionalmente a 2/4, a 3/4 del peso corporal, aproximadamente, según ya planteado por ecuaciones anteriores, como la de Brownian-Kleiber. Esta ecuación nos dice que hay una relación directa de la producción de kilocalorías en función al peso corporal directa en una relación alostérica. Esa es la fórmula. No la vamos a usar, pero que lo tomen como referencia. Pero también la tasa metabólica puede ser una relación, si vale el término, una relación numérica con el peso, con una proporción, numérica, en una proporción numérica tanto en potencia como producto, valga la redundancia. Entonces, la tasa metabólica está directamente relacionada con el peso corporal. Ahora bien, la tasa metabólica basal debe entenderse como que es el gasto energético mínimo para la supervivencia. Incluso, una persona en reposo consume energía para las diversas reacciones químicas de su organismo. Pero hay factores fisiológicos que afectan la tasa metabólica basal. Entonces, estos factores fisiológicos van a darse en dos vertientes. Unas, las que aumentan, y otras, las que disminuyen la tasa metabólica. Las que disminuyen son las más rápidas de aprender, lo que es desnutrición, el dormir y la edad. En esa condición, la tasa metabólica basal disminuye. Pero ¿cuándo aumenta la tasa metabólica? Cuando hay actividad. ¿Y cuando hay actividad? Por ejemplo, cuando se activa el sistema simpático, con el uso de las catecolaminas, en el crecimiento, sobre todo en la infancia, en la actividad física, cuando hay esfuerzo muscular durante o justo antes de la medición, cuando la hormona de crecimiento está haciendo efecto en el organismo, y también con las hormonas sexuales, principalmente la testosterona en los masculinos. Pero un factor casi en mayor proporción en relación al aumento va a ser las hormonas tiroideas, como hemos visto en la clase pasada. La lactancia también aumenta la tasa metabólica, la masa corporal magra, la reproducción, la temperatura ambiental alta o baja aumenta la tasa metabólica. La temperatura corporal también aumenta la tasa metabólica. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es indirectamente hacer la valoración del efecto fisiológico de las hormonas tiroideas. ¿Y cómo hacemos esto? Como les dije en clase, nosotros adaptamos este sistema con tecnología sanmarquina, sí, netamente sanmarquina, en la cual se usó materiales de fácil acceso. Nosotros implementamos una cámara de vidrio. Encontramos en los laboratorios de fisiología uno de esos pomos de vidrio transparente con tapa metálica, pero que tenga una tapa hermética al cerrarse y que al cerrarse se podría enroscar. Eso es uno. Dos, encontramos termómetros que podíamos acondicionar internamente a esto, porque esto ya se convertía en una cámara de vidrio que podría ser en un sistema aislado para poder hacer nuestro trabajo experimental. Encontramos pipetas que muchas veces ya estaban en desuso, muchas días se rompe la punta y a veces ya no se usan, pero para nosotros fue de gran utilidad poder tener esas pipetas, pero que al mismo tiempo tenían márgenes de división, o sea, las mediciones exactas con los marcajes de 1 mililitro, 2 mililitros, 3 mililitros, etc. Lo otro, encontramos también rejillas para poder inmovilizar al animal de experimentación, de tal manera que, considerando los conceptos que ya dijimos anteriormente, el organismo o el sujeto de experimentación no se podía mover fácilmente. En el caso de ratón, que lo usamos como modelo, este sujeto experimental tiene condiciones peculiares. El hecho de que sea un mamífero inferior tiene una disipación de calor muy fácilmente a través de la cola. Entonces, el movimiento de la cola aumenta la tasa metabólica y también es el lugar por donde se disipa en mayor cuantía el calor. En comparación al cuerpo, el cuerpo también disipa, ¿no? Y por otro lado,
conseguimos la sal, la cal sodada, entendiendo que lo que queremos valorar es a través del método indirecto la cantidad de oxígeno que consume. Pero este sujeto, este ratoncito, no solamente consume oxígeno, sino que elimina dióxido de carbono. Si nosotros mantenemos en un sistema aislado oxígeno y dióxido de carbono, el asunto va a ser más complicado para medir el oxígeno. Por lo tanto, requerimos que el CO2 sea aislado o sea captado por una sustancia. Y en la referencia bibliográfica que revisamos, era la cal sodada la que permite esa captación selectiva del CO2. Entonces, si nosotros tapamos herméticamente este pomo de vidrio, lo que vamos a tener internamente va a ser un oxígeno capturado en el medio interno, que al mismo tiempo cuando está este sujeto está internamente adaptado a esta zona, primero consumirá todo el oxígeno que está internamente. Pero una vez que se consume ese oxígeno, este va a buscar de alguna manera acceder a otra fuente de oxígeno. Y ahí fue cómo adaptamos este sistema. ¿Cómo lo adaptamos? Del siguiente modo. Hicimos un agujero en la parte media de la tapa, incrustamos la pipeta, sabemos que la pipeta como está abierta por la parte externa y abierta por la parte interna, va a haber un flujo de oxígeno o va a haber un flujo de aire. E internamente acondicionamos al ratoncito dentro de esta rejilla y sobre la cal sodada. Además de ello, externamente pudimos adaptar este termómetro. Entonces, esto es nuestro sistema aislado de experimentación. Sería casi como nuestra cámara de aislamiento para hacer la medición del consumo de oxígeno. Dijimos, la cal sodada nos servía para captar el CO2 de tal manera que solamente el oxígeno que se consumía podía evidenciarse. Número uno. Número dos, la temperatura interna tiene, cuando se encuentra este sistema aislado, tiene que medirse porque no es la misma de la temperatura externa. Número tres, el intercambio gaseoso que va a haber del medio externo al medio interno siempre va a ser desde afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera, por la demanda de este organismo. Entonces, ya sabemos cuál va a ser la dirección del oxígeno, ya sabemos qué condiciones tiene internamente el sistema, y ahora ya tenemos que correlacionar las condiciones externas, cómo se reflejan en las condiciones internas de este individuo. Mejor dicho, lo que tenemos que hacer ahora, según Pinky Cerebro, esto fue el primer sistema que hicimos. Esto fue la primera imagen del primer sistema hace algunos años atrás, 4 años, 5 años atrás, que implementamos para hacer metabolismo basal. Miren internamente nuestro ratoncito. Acá no era una rejilla, era como una pipeta pero grande, a la cual le pusimos la rejilla en la parte posterior fijada y metimos al ratoncito y lo mantuvimos inmóvil. Internamente adaptamos este termómetro. Y acá se ve poco, pero acá internamente está la cal sodada. Este sistema aislado contenía esta pipeta que ya estaba, como vimos en el gráfico, incrustado en la parte media de la tapa. Mandamos, el señor Cabezas, el técnico de laboratorio, fue muy colaborador para esto. Adaptó de tal manera un sistema que permitía que no esté sobre la mesa o sobre un piso estable, sino que así como que estuviera aislado en un soporte sostenido. Y nosotros, apelando a esto, apelamos también a Pinky Cerebro para que conversen y nos digan cómo se hace este modelo, ¿no? Acá entonces tenemos que tomar en cuenta una situación para valorar cómo está ratoncito. ¿Qué tenemos que ver en ellos? Las condiciones del antes del experimento, la frecuencia respiratoria, el tiempo, si se pudiera ver cómo se da el latido cardíaco, si se pudiera ver. Luego, ¿en cuánto tiempo vamos a ver esa frecuencia respiratoria? En 5 minutos, en 10 minutos, en 20 minutos, en 15 minutos. La frecuencia respiratoria antes de ponerlo al sistema aislado. La frecuencia respiratoria después de ponerlo en el sistema aislado. Entonces, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta de que este organismo está necesitando más oxígeno?
cuando la frecuencia respiratoria se va incrementando y se nota. Se nota que este sistema, cuando ya requiere oxígeno, empieza incluso a moverse un poco más de lo normal, empieza un poquito a agitarse, la frecuencia respiratoria se hace más rápida y es lógico, ¿no? Cuando falte el oxígeno, se hace una mayor frecuencia respiratoria para captar lo más rápido la mayor cantidad de oxígeno. Entonces, ¿qué hicimos? Este fue el análisis para ver qué cosa vamos a hacer en la práctica. Comportamiento del sistema vivo y su medio. Sabemos que en el medio externo existe el aire. En el aire hay gases, hay oxígeno, hay CO2, hay, sobre todo en Lima, hay vapores de agua. Entonces, lo que vamos a ver es cómo estas condiciones del medio externo se van a reflejar en condiciones del medio interno para generar ese metabolismo basal y poder valorar ese metabolismo energético en este sistema vivo. En buena cuenta, lo que vamos a hacer es cómo estas condiciones se van a transformar en condiciones internas, pero bajo diferentes, valga la redundancia, condiciones. ¿Condiciones de qué? Condiciones de temperatura. Por ejemplo, se vio que los vapores de agua van a depender su actividad condicionando la presión parcial del vapor de agua. Mejor dicho, que los vapores de agua tienen su efecto sobre los organismos o en un sistema vivo como desde el nivel celular, considerando su presión parcial de vapor de agua. Y se vio que esta presión parcial de vapor de agua va a estar dependiente de dos condiciones o de dos variables directamente. Uno de la temperatura y otro de la presión barométrica. Entonces, una cosa es tener la presión de vapor de agua a nivel de mar y otra cosa es tener la misma presión de vapor de agua, pero en altura. Hay cambios físico-químicos y por lo tanto, si eso se refleja en un sistema vivo, va a haber cambios bioquímicos. Sumado a ello con la temperatura, evidentemente el efecto de la presión parcial de vapor de agua va a ser grande y a considerar. Entonces lo que dijimos es sí, las variables determinantes que vamos a valorar van a ser estas tres: el oxígeno, el CO2 y la presión de vapor de agua. ¿Y por qué no otros gases? Porque la cantidad de otros gases es mínima. O sea, esa cantidad de gases en proporción porcentual es mínima y que vamos un poco, entre comillas, a desdeñar ese efecto fisiológico para el modelo experimental. Y vamos a demostrar por qué. O sea, más adelante les voy a explicar por qué. En buena cuenta, lo que vamos a hacer es cómo las condiciones de temperatura, las condiciones de presencia de CO2 y de oxígeno externos se reflejan en las condiciones internas de este sistema aislado, tanto de presión de vapor de agua como de temperatura. Y cómo eso va a hacer efecto en el metabolismo basal. Igual, la presión de vapor de agua externamente va a repercutir en todas estas variables que estamos mencionando. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que queremos encontrar con este modelo? Queremos determinar cuánto de oxígeno va a consumir este sistema vivo en un sistema aislado en condiciones basales. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es que, si ya sé, en las primeras diapositivas le dije que un litro de oxígeno equivale a un número determinado de kilocalorías, 4,8 kilocalorías. Entonces puedo determinar si este consumo de oxígeno, ¿cuántas kilocalorías me darán en 24 horas? O sea, haciendo la proporción, estimaré cuánto de ese consumo de oxígeno me dará kilocalorías en 24 horas, que serían las kilocalorías del metabolismo basal. Entonces, ¿por qué les decía que desdeñamos la presencia de los otros gases en el aire? Tuvimos que hacer la revisión del comportamiento de los gases reales con los gases ideales. Entonces dijimos, ¿cuáles son las condiciones de un gas ideal? Las condiciones del gas ideal van a ser los siguientes. Uno, es que este gas ideal ocupe el volumen del recipiente que lo contiene, fuere cual fuere. O sea, adopta la morfología del recipiente que lo contiene y ocupa ese volumen como tal. Dos,
está formado por moléculas. 3, estas moléculas se mueven individualmente y al azar en todas las direcciones a distancias considerablemente mayores que el propio tamaño de la molécula. Y este movimiento genera interacciones entre ellas. O sea, la interacción entre las moléculas solamente se va a reducir a un choque, sin gasto energético. Entonces, dichos choques entre las moléculas son completamente elásticos, como les decía, no hay pérdidas de energía. Entonces, los choques van a ser al mismo tiempo instantáneos. Por lo tanto, si son instantáneos, el tiempo que dure el choque es cero. Y si es un tiempo cero en el cual dure el choque, no va a haber gasto energético. Dicho eso, entonces Ping y cerebro se preparan para describir esas condiciones de un gas ideal. Pero ¿qué se concluye? Se concluye que los gases reales, siempre que no estén sometidos a condiciones extremas de presión y temperatura, cumplirán muy aproximadamente las reglas establecidas por los gases ideales. Repito, los gases reales, siempre que no estén sometidos a condiciones extremas de presión y temperatura, cumplirán muy aproximadamente las reglas establecidas para los gases reales. Entonces, un gas real puede estudiarse como un gas ideal. En buena cuenta, acá podemos utilizar la famosa ecuación que ustedes conocen, el pavito ratón. Entonces, diremos que las condiciones de este sistema aislado tienen que reflejarse en condiciones del medio ambiente. Viceversa, las condiciones de estas variables en el medio ambiente se reflejarán en otras condiciones en el medio interno del sistema vivo. Y esas condiciones van a ser presión, volumen y temperatura, considerando de que la temperatura es una temperatura absoluta. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el medio ambiente y tenemos la ratita. Pero dijimos de que la presión de vapor de agua depende de la presión barométrica. Entonces, la presión atmosférica, temperatura y presión parcial del vapor de agua tienen un vínculo estrecho. Dijimos que la presión de vapor de agua está directamente relacionada con la temperatura e inversamente relacionada con la presión barométrica. Lo que se encontró. San Fernando en San Fernando encontramos una presión barométrica de aproximadamente 752 milímetros de mercurio. Porque San Fernando no está en la playa, no está a nivel del mar, está un poquito más arriba del mar. Porque a nivel del mar, ¿cuánto es? De 760 milímetros de mercurio. En cambio, San Fernando está a 752 milímetros de mercurio. Dicho eso, entonces, ahora sí nos queda ya esclarecer más o menos el razonamiento fisiológico para con ese razonamiento que nos proporciona la química de los gases, sobre todo de los gases ideales, pero ahora viéndolos como gases reales, podemos decir, ¿cómo se va a dar ese comportamiento del sistema vivo y su medio en relación a la temperatura y la presión, la temperatura y la presión parcial de vapor de agua? Dijimos que la temperatura determina esa presión de vapor de agua, pero esa presión de vapor de agua se manifiesta en otras condiciones internamente en el sistema vivo, o sea, cómo el medio externo se refleja en el medio interno y cómo el medio interno se refleja en el medio externo. Si, por ejemplo, tenemos una temperatura externa de 22 grados centígrados, ¿qué pasó? Apaguen su micrófono. A ver, chicos, apaguen su micrófono. Delegada. ¿Me dicen si puedo continuar? Sí, doctor. Ya, bloquéala. Por ejemplo, le decía, si yo tengo una temperatura externa de 22 grados centígrados, esa temperatura externa va a estar acá, 22 grados centígrados. Entonces, a esa temperatura, la presión de vapor de agua es de 19.827 en el medio externo. Doctor, significa entonces que ya se tienen tablas a temperaturas determinadas para la presión de vapor de agua, presión parcial de vapor de agua, sí. O sea, en esas tablas encontramos de que a esta temperatura
La presión de vapor de agua tiene esta medida. Doctor, entonces, en un organismo que tiene una temperatura de 37 grados centígrados, ¿a cuánto equivale la presión de vapor de agua? A 47.067. O sea, la presión parcial de agua en un sistema vivo aislado, ¿es mayor que el medio externo? Claro que sí, es mayor, pero también es mayor a una mayor temperatura. Miren, mientras que acá es 37 grados centígrados de este sistema vivo, esta presión de vapor de agua es de 47.067. Mientras que a una temperatura de 22 grados centígrados, la presión de vapor de agua es de 19.827. Entonces ya vemos que en el medio externo ocurren estas condiciones y en el medio interno ocurren estas condiciones. Ahora bien, entonces, doctor, ¿y cómo son esas tablas? Esas tablas las pueden conseguir en internet. Miren, acá están las tablas que hemos mostrado. A 22 grados, ¿cuánto era? 19.827. A 37 grados, ¿cuánto era? A 37 grados era, pues vamos a ponerle lupa. Miren, a 22 grados, ¿cuánto era? 19.827. A 37 grados, ¿cuánto era? 47.067. O sea, doctor, a diferentes temperaturas tenemos una presión de vapor de agua, claro, incluso por debajo de cero. Y miren, desde menos 15 grados hasta los 374 grados centígrados se tiene una presión de vapor de agua ya descrita en estas tablas. Si eso es así, ¿qué hacemos ahora? Podemos hacer la relación del pavito ratón en condiciones del medio interno a nivel de Lima, a nivel de San Fernando. Entonces, en una ratita, ¿cómo sería? La presión parcial, la presión atmosférica, que sería 752, menos la presión de vapor de agua, que sería 47.067, por un volumen X. Y la temperatura de 37 grados en el medio interno, pero convertidos a grados absolutos, se convertía en 37 más 273. En el medio ambiente, ¿qué ocurre? Ocurre también una presión de 752, pero se tiene que restar la presión de vapor de agua, porque esa es la que suma la presión. Entonces le tenemos que quitar 19.827, multiplicado por un volumen dado, un volumen X, en este caso es un volumen Y, a una temperatura de 22 grados, más 273 para convertirlas en absoluto. Entonces tenemos una relación que se equipara numéricamente, pero que tiene dos variables que también se equiparan en función a estas variables numéricas. En buena cuenta, lo que diré, si hay un volumen 1 externo, perdón, un volumen 2 externamente, eso se convertirá en un volumen 1 internamente, bajo condiciones de temperatura y presión adecuada. En buena cuenta, las condiciones de presión y temperatura en un volumen de oxígeno que se encuentra en el medio externo se van a reflejar en condiciones de presión, temperatura y volumen en el medio interno. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo vemos eso? ¿Cómo se da ese intercambio gaseoso? En nuestro modelo experimental, entonces, vamos a buscar ese consumo de oxígeno. Entonces, miren ese desplazamiento. ¿Han visto en la parte inferior, ahí abajo? Miren cómo se desplaza. Eso que quede de día, eso que quede de principio grabado. Se desplaza. ¿Y por qué les muestro ese desplazamiento? Porque miren, cuando yo tengo el sistema ya armado, les dije que el CO2 es captada por la cal sodada. Entonces, en algún momento, el oxígeno que quedó atrapado en este gas, en este sistema aislado, se va a terminar de consumir. Y a continuación, por la necesidad mayor de oxígeno, va a tener que captarse oxígeno externamente. Y la única fuente por donde va a ingresar es por la pipeta. Entonces, si yo soy capaz de medir cuánto de oxígeno ingresa por la pipeta, porque esto está ampliado, cuánto de oxígeno ingresa por la pipeta, lo que voy a hacer es esto. Si yo encuentro o soy capaz de poder medir esto de acá, el oxígeno que ingresa, veo algo que me pueda relacionar en 1 centímetro, en 2 centímetros, en 3 centímetros, mejor dicho, en 1 cc, en 2 cc, 3 cc,
o 1 mililitro, 2 mililitros, 3 mililitros, podré determinar cuánto está consumiendo de oxígeno. No sé si me dejo entender. A ver, lo explico de otra manera. Si yo veo cuánto de oxígeno se consume, pero para ver esa cantidad de oxígeno, mido, pongo acá de repente, a ver, algo que me permita medir que cuando ingrese el oxígeno vaya desplazándose, puedo decir que si se desplaza hasta acá, hasta este punto que estoy poniendo acá, la cantidad de oxígeno consumido será de 1 cc. Si se desplaza hasta acá, será de 2 cc. Si se desplaza hasta acá, de 3 cc. Imaginemos que ese desplazamiento de ese marcaje sea hasta 3 cc. Entonces yo diré que 3 centímetros cúbicos se consumen en 7 minutos. Eso significa que 3 mililitros se consumen en 7 minutos. Y alguien me dirá, pero doctor, ¿cómo hago eso entonces para controlar ese desplazamiento? ¿Cómo hago? ¿Cómo busco ese desplazamiento? Lo que tú vas a hacer es, buscamos, así por principio físico, ¿qué cosa podría ser algo que sea algo que nos permita controlar ese desplazamiento interno y además que nos permita ser como un marcador? Entonces apelamos a lo que hacíamos en la infancia. ¿Alguna vez ustedes han mezclado agua con detergente? Y al mezclar el agua con detergente se forman burbujas. Y también alguna vez jugamos haciendo que estas burbujas al soplar se desplacen en el aire separadas unas de otras. Si vemos y analizamos qué es una burbuja, ¿por qué una burbuja adopta una forma esférica y no una forma cuadrada? Es porque la tensión superficial de la burbuja es la más adecuada para mantenerse como tal cuando es esfera. Entonces nosotros vamos a hacer una solución de detergente con agua y vamos a poner una burbuja como la que pueden ver acá. Esta burbuja, en algún momento cuando entra más oxígeno se va a ir desplazando, pero esta burbuja a veces se rompe porque internamente al desplazarse va a generar fricción con la pared. Y al generar fricción se va a romper. Entonces, antes de poner todo el sistema, lo que vamos a hacer es permeabilizar internamente con esa solución de detergente esta pipeta. De tal manera que se evite en mayor cuantía la fricción que pueda haber en las paredes. Entonces, cuando tengo el sistema instalado, ya se ha permeabilizado esta parte interna. De tal manera que cuando esta burbuja se va desplazando conforme va entrando oxígeno, el desplazamiento va a ser más notorio y ustedes lo van a ver. Entonces se va a ir desplazando la burbuja en un tiempo determinado hasta que llegue a 3. Y dirán, llegó a 3. ¿En cuánto tiempo llegó? 1, 2, 3. Diremos como está acá en este cuadrito, ¿no? Si avanzaron 3 centímetros, significa eso en 7 minutos, significa eso que 3 mililitros o 3 centímetros cúbicos han sido desplazados en 7 minutos. Espero que haya quedado esa idea, porque esa idea es clave, ¿no? Para seguir con el razonamiento matemático. Entonces diré, se ha consumido un volumen de 3 mililitros, pero ¿un volumen de dónde? ¿Externo o interno? Obviamente que es externo, porque es el oxígeno que viene de afuera. Entonces, ese volumen es el oxígeno de afuera. Entonces diré, se ha consumido oxígeno de afuera, un volumen de 3 mililitros. Y de acuerdo a mi ecuación, eso debería ser el volumen externo. Para saber cuánto de estas condiciones se reflejan en estas condiciones del sistema vivo, ya tengo el volumen que se ha consumido externamente. Ahora voy a ver cuánto es ese volumen, cuánto es ese volumen, pero en el medio interno, que lo he catalogado como volumen 1. Y hago los cálculos matemáticos simples. Entonces, lo que me sale de este cálculo es que ese volumen 1 es de 3.33 mililitros. Pero fisiológicamente, ¿qué significa esto? Significa que 3 mililitros de oxígeno, más específicamente 3.3 mililitros de oxígeno,
del medio ambiente, repito, 3 mililitros de oxígeno del medio ambiente, en la rata ocupan 3.33 mililitros, que es consumido en 7 minutos. ¿Entendido? Doctor, ¿y de dónde viene 3 mililitros? Es lo que consumió cuando medimos, es del medio externo. ¿Y de dónde viene 3.33? Es lo que calculamos con las ecuaciones que teníamos. Y fisiológicamente la interpretación será 3 mililitros de oxígeno del medio ambiente, en la rata ocupan 3.33 mililitros, que se consumen en 7 minutos. Entonces, si ya tengo minutos, lo puedo convertir en horas. Si ya tengo mililitros, lo puedo convertir en litros. Y eso es lo que voy a hacer. Por la conversión de la unidad. Y Ping y Cerebro dicen eso, conversiones a litros y horas. 3.33 mililitros convertidos a litros va a ser la relación de 1 a 1. ¿Un litro es a cuántos mililitros? Es a 1000 mililitros. Entonces, ¿cuántos litros me salen? 0.0333 litros. ¿Y 7 minutos a cuántas horas equivalen? Allá, a la unidad, 1 hora y 60 minutos. Entonces, serán 0.176 horas. Ya tengo en litros, ya tengo en horas. Ojo, que el volumen que hemos calculado es del oxígeno externo traducido en el oxígeno interno, que va a ser responsable de entrar en el metabolismo celular para producir energía. Entonces, cálculo de oxígeno en 24 horas. Si 0.0033 litros de oxígeno se consumen en 0.116 horas, ¿cuántos litros de oxígeno se consumirá en 24 horas? Y lo que me sale es que en 24 horas se van a consumir 0.82 litros de oxígeno. Ya conseguí lo que estaba buscando. Entonces, ¿qué nos dirán nuestros personajes? Pinky, ¿qué le dirá a Cerebro? Dice, si sabemos, Cerebro le dice a Pinky, que 1 litro de oxígeno es igual a 4.825 kilocalorías en 24 horas, que ya lo dijimos en las primeras diapositivas, ahora lo que viene, 1 litro de oxígeno equivale a 4.82 kilocalorías de 24 horas, el cálculo que obtuvimos, o sea, 0.82 litros de oxígeno, ¿cuántos kilocalorías nos darán en 24 horas? Y lo que se obtuvo es que ese valor es 3.28 kilocalorías en 24 horas. Es un cálculo matemático, pero razonado, desde el contexto fisiológico. En ese contexto fisiológico estamos sacando estos cálculos y los vamos a traducir a los cálculos que queremos, a la interpretación fisiológica que queremos. Entonces, Pinky se alegra y dice, ya, o sea, son 3.28 kilocalorías en 24 horas. Se consumen 3.28 kilocalorías en 24 horas por gramo de peso de ratón. Y eso es lo que serían las kilocalorías. Muy bien, pero salió otro ratoncito. Dijo, un momentito. Ustedes pudieron haber hecho esos cálculos, pero este ratoncito, todos se acordarán que es un ratoncito que le gusta correr mucho. Y como corre mucho, quiere los cálculos más rápidos, los cálculos matemáticos más rápidos. Y se presenta otro tipo de cálculo, no otro tipo, sino con el mismo razonamiento, pero se presentan los cálculos por otro camino. Y nos dice, Speedy González, sí, tu modelo está interesante. El mismo modelo nos va a servir para calcular de otra manera el consumo de kilocalorías. Entonces, yo hago un cálculo simplificado. Primero diré, pesaré a ratón. Luego, veré cuánto de oxígeno externo se ha consumido. O sea, ¿cuál fue el tiempo para el consumo de 3 mililitros de CO2? Eso significa que primero haré 3 mediciones. Primera medición, primer tiempo, segunda medición, segundo tiempo, tercera medición, tercer tiempo. Entonces, teniendo los 3 tiempos, saco el promedio de los 3 tiempos para consumo de oxígeno. Entonces, digo, consumo de oxígeno por litro por hora va a estar dada por esta ecuación. La voy a llamar como D. El numerador 2 por 60. En el denominador multiplico el promedio de los tiempos por 100. La otra variable que tengo que considerar es la temperatura.
temperatura del oxígeno. La temperatura ambiente del laboratorio, por ejemplo, si nosotros le ponemos a 20 grados centígrados, diremos también, hay una presión atmosférica. En Lima es 750. Entonces, a partir de eso, voy a ver el consumo de oxígeno por litros por hora en condiciones de temperatura y presión que se han planteado en Lima. ¿Y qué hacemos? Calculamos el consumo de oxígeno por litro por hora en condiciones de temperatura y presión, que va a ser igual a G. G va a ser igual a D, que es el cálculo anterior que obtuvimos, multiplicado por 750 por 273, dividido entre el producto de 760 por la temperatura absoluta, que es 273 más 20. O sea, esto nos va a decir el consumo de oxígeno por el ratón, que tiene un peso P, en litros por hora. Ahora, el consumo de oxígeno por gramo, entonces, ¿cuánto será? A partir del cálculo anterior, le llamaré a eso como H. Y esto será lo que obtuvimos como G dividido entre el peso en gramos. Y finalmente el metabolismo en kilocalorías por hora por gramo consumido, ¿cuánto será? El cálculo obtenido multiplicado por esta variante, que era el consumo de oxígeno, ¿se acuerdan? 4.825, consumo por hora por gramo de ratón. Muy bien, chicos. Dos métodos muy, muy bonitos. Y ojo, que lo hicimos solamente con razonamiento matemático, con aplicación fisiológica y básicamente utilizando ya lo que se tiene de conocimiento previo, lo que ustedes ya conocen del pavito ratón. Y así pudimos hacer los cálculos. Entonces, ¿los resultados qué son? Son producto del análisis de datos y compendian el tratamiento estadístico que se dio a los datos. Entonces, la discusión de resultados. Ustedes van a calcular ese tiempo de esa cantidad de volumen consumido de oxígeno y harán el hallazgo de las kilocalorías por los dos métodos. El método rápido y el método de Speedy González y el método de Pinky Cerebro, por los dos métodos. Y en eso va a consistir esta práctica. Entonces, en la discusión de resultados, lo que ustedes van a ver, si lo que están obteniendo al margen de que sea un sistema vivo pequeño, ¿qué significa como proceso fisiológico? Entonces, estos resultados, ¿qué significan, por ejemplo, con el proceso fisiológico en el humano? Y en el humano, ¿en qué condiciones varía esto? ¿Será igual en el niño? ¿Será igual en la mujer y en el varón? ¿Será igual en la mujer en etapa reproductiva y también en la etapa de la tercera edad? Entonces, el razonamiento tiene que ir a la par con lo que ven objetivamente, con el tipo de paciente que van a observar, o sea, la aplicación que le van a dar. Y las conclusiones, dijimos, siempre las conclusiones responden a los objetivos. La referencia bibliográfica para la práctica. Y listo, chicos. Gracias por su atención. Les repito, esto ha sido una reunión casi coordinada.